Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Cáncer, vamos a ir comenzando, vamos a ver cómo están las energías, Cáncer. Vamos a ver, Cáncer, en el trabajo. Te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo, Cáncer. En el trabajo un triunfo llega para ti dentro de lo laboral, algo que has pedido y que tiene que ver con lo económico. Nuevas firmas también para muchos de vosotros, Cáncer. Ahora, en el caso de la firma, si tengo que decir una cosa, es que algo que tú hayas pedido económico venga, pero en el tema de la firma mira muy bien las condiciones. Los Cáncer que no estáis trabajando, dice, tú tienes la oportunidad, de trabajar en un lugar. Creo que no te va a gustar el horario, pero esa oportunidad la vas a tener, Cáncer, que tenéis un negocio. Tú tienes la sensación, o ya te están diciendo, oye, que esto a ti te está generando, te va a generar pérdidas. Cáncer, llega el momento de solucionar eso antes de que vaya a más. Bien, vamos a seguimos, Cáncer, con tu economía. Vamos a ver, Cáncer, y tu economía. Tu economía va a ir avanzando poco a poco, Cáncer. Estás empezando una situación de tu vida que es idónea para que en un futuro tú tengas una tranquilidad económica, ¿eh? Entonces, no me salen grandes cantidades de dinero, ni que te vaya a tocar nada, ni que vayas a vender, no. Me dicen que entras en una etapa de tu vida en la que será muy importante de cara a futuro para tener una tranquilidad económica. Vamos a seguimos. Cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer, que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer. Bueno, Cáncer, que estáis solteros. Mira, yo veo una persona que se acerca aquí a tu vida y que yo quiero que tú le prestes mucha atención a esta persona. Y ahora te voy a decir si es positivo o negativo en cuanto a que quiero que le prestes atención. Los intereses de esta persona, o los valores o las prioridades de esta persona no van a ir contigo, Cáncer. Entonces tú, esta relación, vívela porque la tienes que vivir, porque algo tienes que aprender, pero yo quiero que cuentes con esto. Y que cuando llegue este momento que decidas. Este momento de que tú te des cuenta si es una persona que va contigo, que no va contigo, de los intereses, de prioridades y demás. Bien, vamos a seguimos, Cáncer, que estáis solteros. Para muchos de vosotros, últimas comunicaciones con personas del pasado. Los que tengáis que concluir algo con el pasado, será concluido. A partir de ahí realizarás un viaje, un desplazamiento que tiene que ver con lo laboral o algo por el estilo. O estás acompañando a alguien y que tiene que ver con lo laboral. Ahí es cuando tú conoces a esta persona, Cáncer. También dicen, es necesario que tú vivas esto. Es más, lo vas a vivir. Lo vas a vivir. Pero ahora, ¿qué va a pasar más adelante con esta persona? Vamos a verlo. Vamos a verlo, Cáncer. ¿Qué pasaría en un futuro con esta persona? Cáncer. ¿Podrías convivir con esta persona? Sí. ¿Te lo recomiendo yo? No. Pero esto lo tienes que ver tú. Yo no te tengo que decir lo que tú tienes que hacer.
Esto lo tienes que ver tú. La convivencia no sería buena con esta persona. Por lo menos para ti. A lo mejor para él o para ella sí, pero para ti no. Entonces esto es algo que tú debes de... Antes de dar ese paso de convivencia, la gente tiene que pararse a pensar lo que es una convivencia, lo que conlleva. Es que nos dejamos llevar por las emociones. Todo ser humano actuamos por las emociones, ¿no? Damos esos pasos por las emociones, pero hay veces que hay que pensarse que hay que ser un poquito... lógica y pensar las cosas antes de dar un paso. Pero en este tipo de emociones, como uno no las puede controlar, porque es así, porque son emociones fuertes las que tú vas a tener con esta persona y lo que más vas a querer es estar 24 horas con esta persona, pues por eso yo te decía, es necesario que vivas esto, pero que no es la persona que tú crees o que se va a mostrar en un principio. Esto no quiere decir que sea mejor o peor persona, que es una persona que a ti personalmente no te va a hacer un bien. Vamos a seguir. Es que tú ahora mismo, tú fíjate, Cáncer, tú ahora mismo tienes unos proyectos en tu vida que yo quiero que esto, que lo tengas muy claro y que te acuerdes de esto que yo te voy a decir. Si tú, vamos a decir, te pones a pasarlo mal con esta persona, o lo pasas mal por esa convivencia, por esa mala relación, o no mala relación porque no compartan muchas cosas y demás, yo te digo que eso sería un obstáculo para tú avanzar en tus proyectos y para los cambios que tienes en tu vida. O sea, que tú pararías todos tus proyectos que tienes de vida, realmente. Vamos a seguir, Cáncer, no te me vayas, sé que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno. Cáncer, casados, en convivencia y novios, tenéis momentos de todos, momentos que estáis muy arriba, que lo veis todo muy claro. Y luego tenéis momentos en los que tenéis mucho lío en la cabeza. ¿Pero a qué se debe todo esto, Cáncer? Vamos a verlo. Hoy lo tengo claro y mañana lo tengo distorsionado. ¿Esto por qué? ¿Por qué, Cáncer? Vamos a ver. Vamos a ver. Si uno da un paso a un cambio, una cosa es darlo porque quiero darlo y otra cosa es lo doy para que no te enfades. O lo doy porque es lo que tengo que hacer. Lo doy en contra de mi voluntad. Y esto es lo que pasa aquí. Que aquí se ha dado un paso en contra sin querer, en contra de la voluntad de uno mismo, ¿no? Bien. Entonces nos sentimos un poco indecisos, manipulados, por un lado como queriendo vivir nuestra vida, por otro lado no soy capaz de dejar la relación. Entonces lo que tenemos que tener claro lo primero que tenemos que tener claro qué es lo que queremos, con quién queremos estar y qué vida queremos vivir. Eso es lo primero. Pero sobre todo qué vida es la que queremos vivir. Muy importante. ¿Qué papel quieres jugar tú aquí en todo esto? Pues esto es lo que tú tienes que tener claro, ¿bien? Entonces esta indecisión, Cáncer, si va a más, todo este tipo de indecisiones, aquí lo que va a pasar es que se van a dejar entrar terceras personas. Y entonces ahí sí sería un problema. Porque esa falta que tenemos en la pareja la vamos a buscar de forma inconsciente en otras personas y vamos a dejar entrar a otras personas, Cáncer. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Es que yo, el mayor problema que veo y la mayor incertidumbre que veo aquí en esta relación es que uno de los dos no quiere un cambio. Que le está temiendo a un cambio, que le teme a un cambio.
Ese es el mayor problema que yo veo aquí, que uno de los dos le está temiendo a un cambio. Y que dice que sí cuando quiere decir que no. Este es el problema que yo veo aquí. Vamos a ver. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Aquí llegará un momento, Cáncer, en el que tú tendrás que tomar una decisión. Tendrás que tomar una decisión, Cáncer. Mira, que esto está todo en tu mano. De que si tú quieres ese cambio o no lo quieres, o te asusta un cambio que se va a producir en la relación, y si te asusta, ¿por qué te asusta? ¿Por qué te asusta? Es un cambio que tiene que ver con lo familiar. Es que viene alguien de la familia cerca y eso te está asustando. O esto no lo quieres, o ¿qué es lo que te está asustando? Entonces, esto no es un tema de que te vaya a llevar a una separación, ¿no? Otra cosa es ¿qué es lo que quieres tú? Es que yo te lo he dicho antes, Cáncer. Esto no te va a llevar a una separación, pero si pasas por aros que no quieres pasar, sí en un futuro te puede traer un problema, Cáncer. Con tu pareja, contigo mismo lo primero, luego ya con tu pareja, con todo lo que hay alrededor, porque has hecho algo que no querías. Vamos a seguir, seguimos, Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Cáncer y tu mensaje especial del amor. No te adelantes a acontecimientos, Cáncer, piensa 2 veces antes de actuar. Este es el mensaje que te dan. Vamos a seguir. Seguimos. Vamos, el mensaje ha venido de anillo al dedo, para las 2 lecturas, Cáncer. Me he quedado así pensando, digo, hostia. Vamos, le ha venido el mensaje clavado. Vamos a seguir, Cáncer. Con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Veo muchos de vosotros, Cáncer, que habéis estado con pruebas, habéis seguido con pruebas. Dice, finalmente llegan buenas noticias con este tipo de pruebas. Para todos los demás, dice que vais a notar avances, ¿vale? Y avances o mejoría en sea lo que sea que tengáis, Vamos a seguir, seguimos. Como siempre te digo, Cáncer, ya sabes que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Tu mensaje general, Cáncer. ¿Por qué piensas, Cáncer, que alguien te quiere cortar los caminos o te quiere o quiere evitar que tú triunfes en algo? Este es el pensamiento que se puede avecinar dentro de unos días, 3-4 días aproximadamente. Dice, esto no lo pienses. No lo pienses porque tu triunfo solo depende de ti, no depende de lo que quiera o no quiera otra persona. Esto depende de ti, Vamos a seguir, Cáncer, con un número que te voy a dar. Te voy a dar el número 33 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Cáncer. ¿Qué más? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.